Ya, la media hora tenemos, estudiamos un poco. ¿Qué parasha estamos? Semana pasada, yo llegué, ¿no? Recibí el recado después. Ok, final de la parasha, tenemos dos parashat juntas. Vayakel, Pekudei. Parashat Vayakel y Pekudei son, la verdad, un resumen de toda la construcción del tabernáculo. Y la primera pregunta que todos se preguntan cuando leen la parashá, cuando están sentados en el Shabbat y escuchando el Baal Koreh, que está leyendo la parashá, está leyendo, tienes una sensación muy fuerte de déjà vu. ¿Qué es déjà vu? ¿Qué? Semana pasada, hace 2 semanas, 3 semanas ya leyendo todo eso también, y también en mucho más detalles. ¿Qué pasa ahora? Hay que decir todo más una vez. Se puede hacer un resumen. Hicieron el pueblo de Israel todo lo que Dios ordenó y construyeron el tabernáculo. Punto final. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Que es las últimas palabras cuando terminamos el libro de Shmot. Esta semana terminamos el libro de Shmot. Y vamos para el Kiddush, comer. Bueno, ¿no? ¿Para qué perder tiempo ahora? Estamos con hambre, ¿qué? Ya son, el balcón el Hazán hizo una tefila muy lenta en el comienzo, ¿ves? Estamos con hambre, ¿ves? Y ahora ustedes están haciendo un resumen de todo lo que leímos. Resumen se puede hacer, pero ¿por qué hay que poner tanto énfasis en el resumen? Y la respuesta de eso, dicen nuestros sabios, está en la parashá que estudiamos de Eliezer. La verdad, en Eliezer también encontramos que la historia vuelve 2 veces. Con Eliezer se fue a encontrar con Labán, la casa de Labán, para traer Rivka para Yitzhak. Entonces ocurrió todo lo que ocurrió, llegó allá y dijo, mira Dios, hágame un milagro. La primera chica que viene a traer agua para los camelos. ¿Camelos? Camellos. ¿Camellos o camellos? Camellos. La primera chica que viene a traer comida para los camellos va a ser entonces la elegida para mi Señor. Y después, todo lo que pasó cuando se encuentra con Labán y con Betuel, el papá de Rivka, cuenta la historia más una vez. Bueno, eso que contó todo bien, pero la Torá escribe toda la historia más una vez. Y yo llegué allá, y llegó la chica, y la entregué, y contó toda la historia. Podía escribir más una vez. Eliezer contó todo lo que pasó hace 15 versículos atrás. Y allá dice Rashi, todos saben quién es Rashi, ¿no? Rashi es el Mefaresh, el intérprete más importante de la Torah, el de la Gemara también del Talmud. Me vio en Francia hace unos 1000 años atrás. Se llamaba Rabbi Shimon Yitzhaki, por eso es Rashi, Shimon Yitzhaki. Es abreviación. Él escribe, de acá se trae la Gemara, el Talmud, que Dios tiene un amor más grande por la conversa de los esclavos de nuestros patriarcas do que la Torá de los niños. O sea, ya que Eliezer era un esclavo de Abraham, su nivel era tan alto que Dios tenía un placer con la conversa de él. Y tanto tenía placer con la conversa de Eliezer que lo trajo más una vez. Todo lo que conversó con Labán después lo trajo. Por comprensión y amor por Eliezer porque lo está haciendo. ¿Okay? Interesante. Recordamos una vez, Eliezer no es judío, pero sabe su posición en su trabajo frente a Dios. ¿Okay? Es algo muy importante para aprender de aquella parashá también. Eso trae la Gemara muchas veces también. Que a pesar que hay una tarea especial para el pueblo judío en el mundo, un judío o no judío que hacen sus tareas en el mundo, es bien elegido por Dios. ¿Okay? Así también se puede decir acá también. Por algún motivo entonces, la parashá acá es tan bien quista por Dios, tan bien querida, tan importante para Dios, que cuando el pueblo de Israel lo hizo el Mishkan, es como que diciendo, vamos a hacerlo más una vez, vamos a escribir más una vez entonces. Es tan bueno, tan... Acá Israel, no voy a decir el nombre, pero había un primer ministro que mucha gente acá no le gustaba. Y después de muchos años fue cambiado el gobierno. Entonces, vamos a decir que este gobernante se llama, sé la que, Moshe, un nombre cualquier. Entonces se cuenta que un hombre llamó por teléfono a la oficina del primer ministro. Le dije, Shalom, quiero hablar con el primer ministro Moshe.
Y escucha a la secretaria que dice, mira, usted no sabe, pero el gobierno se cambió, Moshe ya no es más el primer ministro. Ah, muchas gracias. Terminó. Pasaron 5 minutos, segunda más una vez. Shalom, quiero hablar con Moshe, el primer ministro, por favor. Dijo, mira, ya te dijo, sos la misma persona, ¿no? Te dijo que Moshe no es el primer ministro. Está bien. La tercera vez la secretaria empezó a gritar ya. Te dijo que Moshe no es primer ministro, ¿qué quieres de mí? Dijo, mira, yo sé que Moshe no es primer ministro, pero es tan bueno escuchar eso más una vez y más una vez, por eso lo llamo. Quiero escuchar más una vez que digas. Escuchar que Moshe ya no es el primer ministro, finalmente cambiamos el gobierno. ¿Okay? Acá por ser el contrario, ¿okay? El pueblo de Israel construyeron el tabernáculo. Ya hablaste, ¿no? Sí, pero es tan bueno escuchar más una vez. Hicieron el tabernáculo, construyeron el tabernáculo, es tan agradable que la Torah escribe toda la construcción más una vez. Esa es explicación general. Pero no solo eso también. Todo el libro de Shmot, ¿qué es Shmot? La traducción, libros, pero se traduce Éxodos, ¿no? En español. Porque es llamado también, el libro de Shmot es llamado el libro de la redención. ¿Okay? Sefer HaGeulah, libro de redención del pueblo de Israel. ¿Por qué la redención? Porque empieza en el punto más bajo que el pueblo de Israel está en Egipto como esclavos y termina con la construcción del templo, que es el ápice que se puede llegar en aproximación frente a Dios. La aproximación máxima es la continuación llegando en Israel, lo que nosotros hicimos. Pero, está cierto, pero dicen los Jajamim, Najón, pero el Mishkan tenía algo cerca también en espiritualidad de Israel, es un pequeño Israel. Se dicen los sabios también que en todas las sinagogas del mundo son un mini Israel. ¿Tuvieron un mini Israel acá en Israel? Hay acá un parque cerca de ese, se llama mini Israel. Yo nunca estuve allá, pero me dijeron que es muy interesante. Entonces acá es un mini Israel, esas sinagogas donde se hace tefilot, rezas para Dios, es un mini Israel también. No quiere decir que puedas hacer aliyah y no para la sinagoga, no vas a recibir también ninguna cartera de identidad y no para la sinagoga afuera. Pero es un poco más kedushá, una santidad importante. Y acá hay que hablar un poquito mejor entonces la oportunidad, para el tiempo poco que tenemos, intentar comprender un poquito mejor cuál es la función del tabernáculo y del templo también para el pueblo de Israel. Y como anticipación de la pregunta, se puede preguntar una pregunta más que está relacionada con una discusión entre los sabios. Ahora pasamos semana pasada, ustedes no estaban, era el pecado del becerro. Pregunta, ¿lo que pasó antes? ¿El pecado del becerro o el mandamiento para la construcción del tabernáculo? ¿Qué fue antes? Mira, no todas una vez solo una por cada vez. ¿Lo que pasó antes? ¿Qué fue anticipado? ¿Qué fue el primero? ¿Antes no se dice antes? Por eso, ahora comprendo. ¿Qué fue el primero? Antes no es, de anticipado, viene antes. ¿Qué es el contrario de después? Está bien dicho lo que usted dijo. Lo que no sabemos somos nosotras. Ok. Entonces yo estoy cierto. Sí, eso está bien. ¿Qué pasó en primer lugar? El mandamiento de la construcción del tabernáculo, como leemos en la Parsha, Terumá et Tetzaveh, Vasul y Mikdash veshachantim betoham, hágame en un tabernáculo y yo voy a estar dentro de ustedes del tabernáculo, o el pecado del becerro, que leemos en la Parshat Kitizá, semana pasada. Entonces, en términos de la Parshiot, semana pasada, semana anterior, leemos la Parsha del becerro de oro, y hace 3 semanas atrás, leemos la Parshiot, la construcción del templo. A principio, entonces, se puede decir entonces que el pecado del becerro fue después de la construcción del templo. Pero hay un midrash que dice que es contrario a la verdad. Y no hay mukdamu meujar batorah. No hay antes y después en la Torah. Por veces la Torah puede cambiar en las posiciones temporarias del tiempo si hay algún motivo más interior para presentar lo que se pasó de manera diferente. Porque la Torah no es un libro de historias, un libro de enseñamientos espirituales. Y por tanto, si hay una importancia de cambiar la orden de los factores, no se cambia el resultado. Así que dice, ¿no? La orden de los factores no cambia el resultado. Y de acuerdo con eso dice entonces, que puede ser entonces
que en primer lugar el pecado del becerro se pasó. Hicieron el pecado del becerro. Y dice el Midrash que el concierto del pecado del becerro es el Mishkan, el tabernáculo. El tabernáculo es la prueba, el Haggadah, así dice Rashi también allá. Se llaman Mishkan Aedut, el tabernáculo del testigo. ¿Por qué testigo? Dice Rashi, el testigo que Dios perdonó al pueblo de Israel, porque se construyó un templo después para ellos, un tabernáculo, quiere decir que disculpó. Si no, no iba a invitar al pueblo de Israel para vivir juntos, ¿no? Entonces, el tabernáculo es la prueba que Dios perdonó al pueblo de Israel. Eso decimos que el templo fue construido, a la orden del templo fue luego después del tabernáculo. Así dice también Rashi, trae allá también, que lo llama el paradomá, es otra cosa, no voy a entrar a eso. Pero así dice el Midrash. De acuerdo con el Midrash, entonces, el tabernáculo viene como una forma de concertar el pecado del becerro. Ahora la pregunta se queda un poco más complicada, entonces, compleja. Porque si toda la importancia del tabernáculo, que representa el templo sagrado también, viene no de una manera a principio, sino que por medio de un pecado que hicimos, quiere decir que idealmente hablando, sería mejor que no teníamos ni el tabernáculo y ni el pecado del becerro de oro. ¿Y cómo es posible imaginar que la intención inicial de Dios era que no exista un templo y no exista un tabernáculo? ¿Cómo es posible vivir sin un templo, sin un tabernáculo? ¿Cómo vamos a trabajar a Dios? ¿Cómo vamos a unir a Dios, a conectar a Dios? Esta es la pregunta que pregunta el Rav Nebenzahl, que hacemos muchas veces. Es el rabino de la ciudad de Vieja, un Rav muy importante acá en Israel. Y él pregunta esa pregunta. Él pregunta, ¿cómo puede ser que el tabernáculo es algo bediavad? ¿Cómo se dice bediavad? Que no es a principio, que es en segunda instancia. Y bueno, ya que ustedes hicieron el pecado, ahora hay que concertar el pecado. ¿Cómo puede ser? Ahí sabemos que antes él trae una prueba también para eso. En la Shirat Hayam, el cántico de la salida del mar, cuando se vino el pueblo de Israel, hay un versículo que dice: Teviemu vetitaemu be'ar nachalatcha. Machonin shivtecha pa'alt Hashem, mikdash Hashem konenu yadeja. Y dijeron que ahora que salimos del mar podemos ir para la tierra de Israel y construir el templo sagrado. O sea, ya están soñando con el templo antes del pecado del becerro. Ya, obvio que la abertura del mar fue antes del pecado del becerro, no hay dudas. Entonces quiere decir que el templo existía en su idea antes del pecado también del becerro. Entonces, ¿por qué el Midrash trae que la solución del pecado del becerro fue la construcción del templo? Es la pregunta, una pregunta fuerte. Él tiene un camino para explicar, yo voy a traerlo, y después traigo mi camino también, porque tengo el mérito también de traer mi camino, a pesar que no soy Rav Nebenzahl. Pero decimos que cada uno puede decir algo también, si es bien así, sí, no. Pero me baseo también en intérpretes importantes de la Torah. El Rav Nebenzahl dice el siguiente: la idea del Mikdash siempre existió, pero en términos ideales, el Mikdash, el santuario, es como está escrito en la parashá del santuario. El Midrash, en términos ideales, lo ideal del Mikdash, del Mishkan, es como está escrito: hágame en un tabernáculo y yo voy a estar entonces dentro de ustedes y no dentro de él. Así está escrito en el Pasuk. Veshachantim betoham, yo voy a estar dentro de ustedes por medio del tabernáculo. Como quien diciendo, la intención del tabernáculo no es una casa para mí, ustedes son mi casa. El hombre es la casa de Dios. El corazón del hombre es la casa de Dios. De la Haggadah, ¿quién va a leer tener tiempo? No sé si la traducción del Kusari. Sefer Kusari es un libro de filosofía que escribió Rabbi Yehuda Halevi. Allá él trae una comparación completa entre el tabernáculo y el cuerpo humano. Muy interesante, la misma idea también. Donde el corazón es el altar de los incensos. La mente de la persona es el santo santuario. Y hay una comparación completa también. El estómago es el Mizbeach HaChitzon, el altar externo donde se traían las comidas también allá. Hay una comparación toda se puede decir, es muy interesante, no tenemos tiempo para todo, pero esa es la idea. Por eso le dice también, por ejemplo, que había una mitzvah
Ah, no, perdón, él dice contrario. Él dice que la menorá es la mente. La menorá es la... ¿Saben qué es menorá? La menorá es la mente de la persona, el raciocinio. Porque la menorá es el aceite, ¿no? El aceite representa la sabiduría en judaísmo siempre. Y por eso también el aceite de la menorá tenía que ser el aceite más puro que existía. Porque sabemos que el sangre, así escribe también el Kusari, se me parece. Sabemos que tenemos sangre en todo el cuerpo. Pero el sangre que sube hasta el cerebro es el sangre más filtrado que hay. Entonces así también el aceite que subía en la menorá era lo más puro también que hacía. Solo la primera gota que salía del aceite lo llevaban para la menorá. Entonces ese es el cerebro. Y el Mishkan, el santo santuario, la arca sagrada es el corazón. Los sentimientos, los fuegos de la persona por el trabajar a Dios. Así que la persona es un santuario. Por eso se habla mucho en ética judía, que al contrario de lo que se imagina hoy en día en la psicología moderna, que hacer algo equivocado, algo errado, un pecado no puedes hacer, pero pensar no hay problema. En el judaísmo pensamientos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el pensamiento es tu santuario. Cuando usted trae pensamientos malos en tu cabeza, estás trayendo un tipo de idolatría para tu santuario. Esa es la manera como se mira en el judaísmo. Calma, calma. Está escrito también de la Hagab, si estás asustada, estás mirando, para no se queden asustados demasiado. Por eso dice la Torah que Hashem juzgará el pensamiento. Mejor de Hagab, hay un sacrificio especial para malos pensamientos. El Korban Olá, el sacrificio de Olá, que era el sacrificio que era totalmente para Dios, un sacrificio muy rígido se dice. Era traído, uno de los motivos que lo traían era por una persona que pensó en malas cosas. Entonces es muy importante los pensamientos. Pero también está escrito en la Gemara, si una persona se le viene un mal pensamiento y él lo trabaja para sacarlo de la cabeza y pensar en otra cosa, está limpio completamente. Porque no se puede evitar que la cabeza piense mil cosas, que cuando estás relajado viene pensamiento de todos los lados. El problema no es que los pensamientos vengan, somos seres humanos. El problema es qué lugar usted da para el pensamiento. El pensamiento viene, ahora usted puede recibir el pensamiento y decir, mira, entendí, pero no tengo tiempo para usted ahora. O puedes empezar a, ¿cómo se dice?, amplificar un poco, aumentar, imaginar, etcétera, etcétera. Ahí empiezan los problemas. ¿Qué? Si una persona se queda nerviosa con alguien, es prohibido estar nervioso, ¿no? Pero me quedé nervioso también. Pero me pregunto lo que haces ahora. Te quedas nervioso y te vas calentando. Hay gente que se calienta a sí misma, ¿no? A veces comienza a hablar. Y él me hizo eso, y se va calentando automático. Entonces, eso se calenta automático, ya es tu trabajo, no es trabajo no intencional, desintencional. Entonces, más una vez, el cerebro de la persona, la cabeza de la persona es el santo santuario de Dios. ¿Bien? Eso es muy importante. Y a principio, dice Rav Nebenzahl, entonces, la intención era que la esencia de Dios va a estar dentro de cada uno de nosotros. Es el santuario de Dios. Cada humano que trabaja a Dios, cada judío, cada persona, va a ser un santuario para Dios. Pero, de la Hagab, eso no tiene, dice Rav Nebenzahl, una contradicción, que pueden hacer también un mikdash, un santuario, o un tabernáculo, y hacer trabajos para Dios allá. Pero al final de las cuentas, la fuerza total viene de usted. Es que ese es lo punto inicial. Y por eso se puede decir entonces que había una idea también de un santuario, pero la idea del santuario era que el santuario existe como algo material, que es en verdad un reflejo de Dios que está en la verdad dentro de cada uno de nosotros. Después del pecado del becerro, se cambió un poco. Necesitamos de un lugar que, no es cierto, hay todavía una santidad de nuestros pensamientos, pero necesitamos de un lugar que nos influencie, que sea un punto mediano entre nosotros y Dios. Esa es la idea. Antes del pecado, cada uno era un punto directo frente a Dios. Después del pecado, necesitamos de intermediarios para poderse juntar a Dios. De la Hagab, quien lee también el Kusari, ese fue el grande pecado del becerro de oro. ¿Cuál fue el pecado del becerro de oro?
¿A quién querían cambiar los judíos? ¿A Dios cuando hicieron el becerro? ¿En lugar de quién está entrando el becerro? ¿En lugar de Dios? No, está escrito que no. Está escrito en el Pasuk que el pueblo dice, mira, vamos a hacer un becerro porque el hombre Moshe que subió no está. Necesitamos de otra fuerza que esté entre nosotros y Dios. Es un equívoco. Entonces imagina que el becerro, la idolatría que quiere decir, vamos a trabajar el becerro al vez de trabajar a Dios. No, vamos a trabajar a Dios por medio del becerro. Así dice el Kusari también, el libro de Kusari. Y él pregunta, entonces, ¿cuál es el pecado? Si quieren trabajar a Dios por un becerro, ¿cuál es el problema? Hay el tabernáculo también, que es también un intermediario con Dios. Entonces, becerro, tabernáculo, lo que quieres puedes hacer. Respuesta, la diferencia es que el becerro no fueron ordenados a hacer, hicieron por cuenta propia. Cuando una persona trabaja a Dios por cuenta propia, eso es una idolatría. Porque usted hace lo que usted quiere. Cuando usted hace la voluntad de Dios, aunque trabajes por medio de un intermediario, también es un trabajo para Dios. Así que cuando Dios ordenó hacer un tabernáculo y poner 2 ángeles sobre la arca, eso no son estatuas de idolatría, son estatuas que Dios ordenó para hacerlos. La orden de Dios es lo que la diferencia entre idolatría y trabajo a Dios. Entonces, si es así, está un poco claro también que el tabernáculo, la verdad, viene después del pecado del becerro. También está más comprensible también. Después que pecaron el becerro y probaron que necesitan de un punto intermediario, sin intermediario no pueden se conectar con Dios. Como sintieron también, decir, mira, Moshe no está acá, ¿quién va a ser el intermediario? ¿El becerro? Dice Dios, no. El becerro fue un pecado muy grande que hicieron porque no ordené. Voy a entregar a ustedes el intermediario bueno que va a servir a ustedes para se conectar conmigo, que es el Bet HaMikdash, que es el santo santuario. Pero ustedes podían recibirlo de una manera directa, que la influencia venga para ustedes y venga toda por medio, tal vez también por el santuario. Pero ahora va a ser el contrario. El santuario va a traer la Kedushá, la santidad para ustedes. Algo así. En sentido contrario. Cuando yo leí esta explicación es buena también, pero me recordé que hay una pregunta muy parecida que tiene que ver con los korbanot, los sacrificios. Se hacían sacrificios en el templo. No voy a entrar en la discusión vegetariana ahora. Hay una grabación para quien quiera que hicimos yo y Shmuel Koronblitz sobre vegetarianismo en el judaísmo. Y hay también mucho que fue escrito sobre eso también en hebreo especialmente. Lo más famoso es un tratado que escribió el Rav Kook, el primer rabino jefe de Israel, explicando a favor del vegetarianismo, diciendo que a veces puede ser que en el futuro van a haber sacrificios vegetarianos en el templo también. Ya habían también, existían también. Se hacía panes también, lo traían y todo. Pero el futuro puede ser que se va a cambiar la situación. No va a entrar, es una discusión aparte. Pero habían sacrificios en el templo. Y hay un midrash que trae, vamos a decir así, ¿cuál es el motivo de los sacrificios que hacían? ¿Qué es el motivo de los korbanot, de los animales que sacrificaban? El Rambam, el Maimónides, dice que el motivo era que ya que el pueblo de Israel tenían idolatrías en Egipto y se acostumbraron con las idolatrías de los egipcios, ahora que vienen a trabajar a Dios, no se puede hacer un cambio tan extremo de un lado para el otro. Hay que hacer una pasaje masía, más, ¿cómo se dice? Despacio, ¿ok? Para trabajar a Dios. Entonces, allá trabajaban animales, y ahora van entonces a sacrificar animales para Dios, como siendo un trabajo acerca de lo que lo hacían de idolatría, pero vamos a cambiar el trabajo para dirección de Dios. Eso escribe el Maimónides. El Nachmanides ataca muy fuerte esta explicación del Maimónides. Y dice, ¿cómo es posible? Quiere decir entonces que todo el trabajo de los korbanot, de los sacrificios, son, como hablamos antes, no a principio, sino que de segunda instancia. Segunda instancia. No sé cómo se dice en portugués. ¿Cómo se dice en portugués? Que no es al principio, no es lechatchila, que no es que después que hay un problema, hay que... Segunda instancia. Si los sacrificios usaban en segunda instancia, ¿por qué tenían necesidad y hacían idolatrías en Egipto? ¿Por qué entonces encontramos tantos sacrificios antes de la historia del Egipto? ¿Quién fue el primero que hizo un sacrificio? Adán Arishon, el primer hombre. Después Caín y Abel también hicieron sacrificios.
Noé también hizo sacrificios. Abraham, Isaac, Jacob, todos hicieron sacrificios. Aunque no tenían ninguna necesidad de hacer una conversión de la idolatría para el trabajo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible dar una explicación como esa del Korbanot? Y el Nachmanides explica otra cosa. Entonces, él dice que los Korbanot, la intención es que esa persona pecó para poder transferir lo entendimiento que pecó, para sentimientos que pecaste. Hay que, cuando lo mira el animal que está siendo sacrificado, como quien diciendo, usted debería estar en el lugar del animal porque lo hiciste, ahora ves lo que está, lo mata el animal. Entonces eso se transforma en algo mucho más, ¿cómo se dice? La sensibilidad, lo sientes más palpable que en la sensación de los korbanot. Eso dice el Nachmanides. Además, una explicación también que yo acrecento con toda mi humildad también del Ramak. ¿Saben qué es el Ramak? ¿No? Ramak, Reish Memkuf, Rabbi Meir Kalmus, el Ramak. Ya hablamos del Ramak muchas veces. Aquí, mira. Contrata la humildad, hay Ramak en hebreo que es Rabbi Moshe Cordovero, que era un grande cabalista. Entonces siempre yo me río con las personas. Alguien me pregunta, ¿quién dijo eso? Dijo el Ramak. El Ramak. Entonces hay que aceptar. Digo, pero el Ramak es Rabbi Meir Kalmus, no el Rabbi Moshe Cordovero. El Ramak explica algo, tal vez en la misma dirección, tal vez para explicar el Rambam. Me quiero explicar el Maimónides un poco. ¿Qué intención tenía Maimónides entonces? La respuesta tal vez sea que Maimónides no viene a decir que esto viene al vez de que si no iban a haber idolatrías, no iban a korbanot. La idea del Rambam es que el punto central del hombre que trabaja idolatría o trabaja a Dios, el punto de donde sale eso, puede ser que es el mismo punto. O sea, la intención es trabajar a Dios. Por ejemplo, el pecado del becerro era trabajar a Dios. El punto que salieron es la misma intención. La pregunta es cómo sacar esto en práctica ahora. Quiero trabajar a Dios. ¿Qué hago ahora? En el tiempo que había el templo sagrado, había ¿cómo se dice? Un instinto animal casi básico del hombre de trabajar a Dios. Necesito hacer algo espiritual, no me puedo quedarme ahora solo a mirar televisión y jugar fútbol todo el día. Necesito de algo espiritual, dame algo espiritual, dame. Y si no puede llegar a Dios, lo hago por medio de lo que lo voy a encontrar. Idolatrías, estatuas, lo que pueda encontrar lo hago. Por eso se trae en la Gemara en Talmud que en aquel tiempo las personas tenían una gana por idolatría. Porque la idolatría era el punto más simple para poder sentirse que estás trabajando algo espiritual. ¿Okay? Pero un equívoco muy grande, porque el intermediario no fue ordenado por Dios. Entonces, tal vez la idea del Rambam es decir que el pueblo tenía una gana muy grande para trabajar a Dios. Se acostumbraron a hacer eso de una manera equivocada en Egipto, y ahora para cambiar, para el trabajo para con Dios, vamos a hacer el korbanot. Pero no que el korbanot son algo no a principio, de segunda instancia. Ahora se transformó más importante porque hacían idolatría, se hizo prueba que tenían una gana para trabajar a Dios, una gana muy grande de hacer un trabajo para Dios. Entonces, ahora es el momento para poder llevarlos al trabajo de Dios, transformar la idolatría en trabajo divino de Dios. Pero no que no se puede trabajar a Dios también con korbanot, en un templo, sin pecados. Aunque no había ningún pecado, aunque el pueblo de Israel no iba a pecar en el becerro de oro, aunque no iban a pecar también en Egipto, en la idolatría de los egipcios. La importancia de tener un punto fuerte de conexión para con Dios, la gana que el hombre tiene, era importante que exista todavía. Y más una vez, la pregunta es dónde está el punto inicial. El hombre, en el trabajo, ahí depende del nivel, si pecaron o no pecaron. Pero la intención es la misma, que tenemos un intermediario que es o usted o el trabajo. Y el trabajo hay también para acrecentar la sensación, la estimulación, los sentimientos para lo que usted hiciste, etcétera, etcétera. Esa es la idea de los korbanot. Es importante entender eso porque hoy en día no hay idolatría. Todos conocen, hay una historia en la Gemara, lo trajo eso, con eso terminamos ahora para comprender lo que era la fuerza de la idolatría aquel tiempo, que no comprendemos hoy en día. Se trae en la Gemara que había un rabino en el Talmud, que no me recuerdo el nombre porque soy muy problemático con nombres, que una vez estaba estudiando Tanaj, la Biblia con sus súbditos. En un determinado momento dijo, mañana vamos a aprender un poco sobre nuestro amigo, nuestro colega. Estaba hablando de Menashe. Menashe fue un rey de Israel que hizo mucha idolatría.
Y se cuenta a la Gemara que en la noche lo vino Menashe en el sueño. Y dijo, ¿a mí me llamas amigo? ¿A mí me llamas compañero como sin respeto por mí? ¿Te crees que usted sabe más Torah que yo? Te hago una pregunta alágica, vamos a ver si usted sabe o no. Dijo, ¿cuál es la pregunta? Dijo, cuando usted corta el pano en el Shabbat, ¿en qué parte del pano hay que empezar a cortar? ¿Arriba, abajo, derecha, izquierda? ¿Dónde hay que cortar el pano? Él dijo, no sé. Digo, ¿y usted no sabe una ley tan simple y me llama de amigo? Yo soy tu rabino, no tu amigo. Él dijo, un momentito. En primer lugar, decime por dónde se corta el pano, que es importante saber, una alajá. Es la primera pregunta. Y él dijo, te digo entonces, antiguamente se hacía panos, lo grudaban, colaban en la pared del horno. Entonces la parte que está en la pared, de allá hay que cortar el pano. Hoy en día ya no es porque ya no... Y está en el Shulchan Aruch, esta ley salió del Talmud para el Shulchan Aruch, para el código de leyes. ¿Quién trajo esta ley? Menashe, para el pueblo de Israel. Menashe hizo tshuvá de la Hagav, volvió atrás de la idolatría en los final de los días, final de su vida. La segunda pregunta que le dijo, mira, si sos tan sabio, tan erudito, tienes tanta Torah, ¿cómo hiciste tanta idolatría? ¿Cómo pecaste tanto? Y él lo dijo, mira, te voy a decir la verdad. Si usted, tal vez era Ravuna, no me recuerdo quién era, si usted iba a vivir en la época que yo viví, con los instintos que hay acá, la fuerza de idolatría que hay acá en el aire, usted no solo iba a trabajar idolatría, ibas también levantar la saya, ¿cómo dice? Que anteriormente se vestía una turbina, una túnica, ¿sí? Ibas a levantar la túnica para poder correr más rápido para la idolatría. Si ibas a vivir en mi tiempo. Porque en mi tiempo la fuerza de trabajar la idolatría era algo fortísimo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan fuerte? Porque la fuerza de trabajar a Dios también era fuerte. Siempre viene junto a las fuerzas. Por eso cuando terminó la idolatría en el mundo, no la idolatría, la gana por idolatría, ¿cuándo se terminó? ¿Cuándo no se escucha más sobre idolatrías? Después que fue destruido el segundo templo. Porque cuando había el templo había una fuerza espiritual tan fuerte que se puede ser llevada a trabajar a Dios de dos maneras distintas. La gana por el espiritual existía muy fuerte. Después que terminaron las profecías, no había más profetas, no había más santidad en el aire como había antiguamente. La fuerza de idolatría también no existió más. Por eso hay que comprender que la esencia de idolatría es la voluntad de trabajar a Dios. Esto es lo que pasó por el pueblo de Israel. Y también es algo que se puede emprender muy fuerte también por medio del templo y de Dios, que nada es negativo del mundo, todo tiene su valor. Aunque una persona sea idólatra, se puede cambiar las energías que tiene para el trabajo de Dios. Eso siempre hablo también, que hay gente que dice, por ejemplo, el internet es algo positivo o negativo. Ni positivo ni negativo, depende de lo que haces con él. Si hagas shiurim y hacemos grabaciones, es positivo. Si vas a ver cosas malas, como lo hacen hoy en día también, es negativo, depende de usted, lo que haces. Hay una fuerza muy fuerte, hay una energía en el mundo hoy en día que de sabiduría, de saber, de ganas de cuanto más conocer. Okay, ¿qué haces con eso? ¿Usas toda esa energía para poder transmitir la mensaje de Dios o pierdes tu tiempo con vídeos, besteras, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, eso es lo que aprendemos de la parashá. Y terminamos con las palabras del final de la parashá, que decimos, ¿cómo se dice cuando terminamos el libro? Hazak, hazak, venit hazek. Fuerte, fuerte, es que se fortalecemos. ¿Okay? Hazak, hazak, venit hazek. Son tres veces en el judaísmo es siempre el punto fuerte. Como dice mi papá, que es ingeniero, que siempre dice que el triángulo es la forma más estable que hay en la ingeniería. Por eso todas las construcciones se hacen con triángulo. Porque se hace un cuadrado, se puede ir para los lados, se puede entortar. El triángulo es fijo, no se puede cambiarlo. Entonces, en el judaísmo también, 3 veces es algo fijo que no se puede cambiarlo. Bueno, mediodía de eso, tengo otra grabación. Shabbat shalom.